Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Hoy, domingo 26 de abril, por la mañana, tempranito, ya estamos glorificando al Señor y nos hemos edificado, gloria a Dios, con el estudio bíblico esta mañana. Queremos continuar también para dedicar esta mañana para la gloria del Señor a la predicación de la palabra. Y queremos estar hoy en una nueva serie que vamos a estar comenzando, ya habiendo terminado la serie de preguntas que se hacen. Vamos a estar comenzando en esta mañana una serie de predicaciones en el libro de Hechos. Comúnmente se le llama Hechos de los Apóstoles, pero vamos a ver que quizás un mejor título sería Hechos del Espíritu Santo. Y a este primer tema es una introducción al libro de Hechos, donde vamos a estar reseñando el propósito, el autor y, bien importante, cómo es que está escrito el libro, cuál es el énfasis que se hace sobre los judíos y cuál es el énfasis que se hace sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a poder ver cómo fue que el Señor vino primero a los suyos, pero a los suyos no recibirle, a esos que le hemos aceptado, a esos que hemos creído en su nombre, a esos fue que nos dio el derecho de llamarnos hijos de Dios. Vamos a ver esta realidad en el libro de los Hechos y vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo cualifica a los creyentes para hacer la obra del Señor, específicamente la obra de la predicación del Evangelio, pero también, además de la predicación, no solamente por palabras, también modifica y regenera el testimonio de todos aquellos que le hemos dado nuestra confianza y nuestra fe toda puesta en Él. Bendito sea Él. Gracias le damos al Señor por este privilegio. Queremos orar antes de ir a la palabra del Señor para que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú, Señor, te fijaste en nosotros, nos miraste con ojo de misericordia y nos salvaste, no por obras de justicia que hubiéramos hecho cualquiera, porque no hicimos ninguna, sino por tu misericordia. Gracias, Señor, porque por solamente la fe en tu Hijo Jesús podemos ser salvos, podemos ser limpiados de pecado. Y así escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias, mi Señor. En esta mañana te pedimos que nos ayudes a ir a través de tu palabra y que la podamos comprender, podamos ser bendecidos y edificados en ella y que la pongamos por obra, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, mi Señor. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la salvación. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, así que vamos a comenzar con esta reseña del libro de los Hechos. Queremos leer los primeros 11 versos para poder empezar a contextualizar lo que vamos a decir. Dice la palabra del Señor de esta forma. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos de las sazones que el Señor puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir
al cielo. Y así comienza el libro de los Hechos. Bendito sea el Señor. Por eso es que es importantísimo, hermanos, que comprendamos el mensaje del libro de Hechos. ¿Okay? Y para esto tenemos que examinarlo de una forma general, ¿verdad? Así que en este primer día vamos a hacer esa examinación general. Ya cuando el Señor nos bendiga la próxima semana, pues vamos a ir para empezar con el estudio más en detalle para que podamos ser bendecidos. Así que lo que estamos viendo, hermanos, en el libro de los Hechos es el mensaje del reino de Dios. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando del reino de Dios, que el reino de Dios se manifestaba en nuestras vidas cuando confesamos al Señor Jesucristo como Salvador. El Señor viene a ser el Rey de nuestra vida. Amén. Así que hay un adelanto del reino eterno en nosotros. Pero también va a haber una manifestación eterna cuando el Señor Jesucristo vuelva a la tierra. Amén. En la segunda venida del Señor. Allí se implantará su reino eterno y allí estaremos con Él para siempre, mi hermano querido. Ahora, este mensaje del reino se empieza, ¿verdad?, a predicar, vamos a decir así, universalmente en el libro de Hechos. Amén. Ahora, este mensaje del reino, usted va a ver, se le predica primero a los judíos. Amén. A los suyos vino. Se le predica primero a los judíos. Pero eventualmente vamos a ver que después de habérsele predicado a los judíos, este mensaje del reino, ellos no le reciben. Por lo tanto, poco a poco se empieza a poner al lado a Israel. Y vamos a ver esa situación, vamos a ver esa transición. Así que Israel va menguando en el plan de Dios, por lo menos en el plan inmediato de Dios. Y vemos entonces la expansión de la iglesia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, amén, a los que creen en su nombre, la iglesia, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces le es delegado a la iglesia el mensaje de la gracia de Dios. Y es importante que hagamos nota de estos detalles porque no podemos entrar al libro de Hechos y decir que todo lo que habla allí le está hablando a la iglesia, o era para la iglesia, o era acerca de la iglesia. Tenemos que ver cuándo le estaba aplicando a los judíos, o sea, el Señor diciéndole a los judíos, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Para qué? Para que ese reino se manifieste. Pero como eventualmente ellos no creyeron en el Señor, el reino no se pudo manifestar en ese momento. Lo vamos a ver en el libro de Hechos, cuando usted vio que los mismos discípulos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Como quien dice, es hoy, ¿verdad? El mismo día que él iba a ascender, es hoy que tú vas a establecer el reino de Israel. O sea, ellos estaban esperando el reino. Amén. Por lo menos esos poquitos judíos que habían creído estaban esperando que el Señor restaurara el reino. Pero entonces él dice, no, a ustedes no les toca saber lo que yo voy a hacer. Más adelante, el Señor, ¿verdad?, eventualmente le da la bendición de ser llamados hijos de Dios a los que creen en Él, no al pueblo de Israel, que era el primero que estaba para recibir esa bendición. Amén. Eso no quiere decir que Dios no tenga plan con Israel. Dios tiene plan con Israel, mi hermano. Lo estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Pero lo importante es que entendamos que al Israel no querer la bendición de Dios, el Señor se la ofreció a aquellos que sí la querían. Y eso es lo que vamos a estar viendo a la vez a través del libro de los Hechos. Amén. Así que el autor de Hechos, el hermano James, de hecho, estuvo reseñando algunas porcioncitas de esto la vez pasada, la semana pasada, en el estudio bíblico dominical, hablando acerca de a quien se le dedica Hechos, a un tal Teófilo, ¿verdad? Que podría haber sido un hombre, ¿verdad?, simbólico como tal, o podría haber sido real. Pero básicamente, Lucas, que se le llama el médico amado, es el autor de los Hechos. ¿Okay? Él fue el autor de Lucas, que le llama el primer tratado. ¿Okay? Y esto es lo que eventualmente viene a ser Hechos. Es una continuación, como dice Hechos 1:1, de el primer tratado, que era el Evangelio de Lucas. Amén. Así que el Evangelio de Lucas redacta la vida del Señor Jesucristo y el libro de Hechos redacta las obras del Espíritu Santo a través de los apóstoles.
Lucas, como vemos en Colosenses 4:14, era un médico que se unió al grupo de Pablo cuando estaba en Troas. ¿Ok? Así que esto ya era por allá en el tercer viaje misionero. Los primeros dos viajes él no estuvo, pero obviamente él relató la historia de los primeros dos viajes, porque estoy seguro tuvo que haber entrevistado a Marcos, tuvo que haber entrevistado a otros que sí estuvieron con él en o sea, con Pablo en esos primeros dos viajes. ¿Ok? Así que sí ya se entiende que del tercer viaje en adelante, porque ya él dice, procuramos, o sea, está hablando de que él estaba incluido, así que de ese viaje en adelante se entiende que estuvo Lucas con Pablo. Qué bendición para Pablo, ¿verdad? Que el estar andando por tantos lugares inhóspitos y difíciles, tenía a un médico personal, como el Señor cuida de nosotros, amén. A través de cualquier situación, hermano, el Señor les da unos privilegios tremendos a sus hijos. Gracias al Señor porque es tan bueno con nosotros. ¿Okay? Así que se cree entonces que Lucas era un gentil como tal, un gentil que Dios usó para poder redactar estos dos importantes libros de la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver, hermanos, que en estos primeros 7 capítulos, los primeros 7 capítulos de Hechos, podemos llamar que estamos en terreno judío. ¿Por qué? Porque vemos entonces un énfasis de la predicación a los judíos, primero a los judíos, ¿ok? Así que si tomamos a Lucas y lo empatamos con los hechos, si lo pudiéramos seguir corridito del último capítulo de Lucas, Lucas 24, y lo conectamos con Hechos 1, ¿ok? Vamos a empezar a ver parte del comienzo de la historia de este pueblo judío que había escuchado al Señor, que vieron al Señor cuando resucitó y que al Señor se le apareció durante 40 días y que entonces iban a estar con el Señor, a los cuales el Señor se nos dice al final de Lucas que el Señor estuvo 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Para que entonces cuando comenzamos con el libro de Hechos, que es la continuación, como si fuera corrido, ¿ok? El Señor les había mandado que se quedaran en Jerusalén, porque les iba a enviar la promesa del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que si vemos, ¿verdad? Adelantándonos un poco en Romanos, también vemos que el Señor comenzó su ministerio, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, ya cuando el Señor se había ido al cielo, a través de estos judíos que habían creído. En Romanos 1:18 dice que ese evangelio primeramente era para los judíos. Mire cómo dice, Romanos 1:16, perdón, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo está queriendo decir, el evangelio fue primero para el judío, pero el evangelio salva también al que no es judío. Así que ese orden de primero a los judíos y después al resto, ya el Señor lo había preestablecido. Él fue a sus ovejas perdidas de Israel. Amén. De hecho, cuando el Señor mandó a los 70 aquellos de dos en dos, le dijo, en ciudad de samaritanos, ¿ok? No entréis, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque él quería darle la primera oportunidad a su pueblo. Entonces, él estaba probando la fe de su pueblo. Si vamos entonces al final del capítulo 24 de Lucas, ¿ok? Él les mandó lo siguiente. ¿A quién les mandó? A los creyentes en ese momento. Les dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bendito sea el Señor. El Señor sabía que para hacer la obra que Él les había encomendado, que vimos allá en Mateo, que les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones. Para cumplir esa comisión necesitaban el poder de Dios. Y ese poder el Señor se lo había prometido en el nombre del Espíritu Santo. Así que les dice, miren, vayan a Jerusalén, quédense allí esperando que yo les voy a enviar la promesa, el Espíritu Santo. Amén. Así que es bien importante entonces, hermanos, que entendamos por qué los apóstoles y los discípulos
se habían quedado en Jerusalén. Amén. Porque estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Durante ese tiempo es que empieza a contar Lucas sobre lo que llamamos los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que yo dije al principio que los primeros 7 capítulos de Hechos se refieren mayormente a los judíos. Sí menciona, como muchos recordaremos, y lo vamos a ver en las semanas que vienen, lo que llamamos el comienzo de la iglesia, que es cuando se manifiesta el Espíritu Santo en el capítulo 2. Vemos también la vida de esos primeros cristianos, cómo tenían todas las cosas en común. Vemos el discurso de Pedro, vemos el poder del Espíritu Santo, vemos a Pedro y Juan haciendo maravillas. Amén. Todas esas cosas las vemos en el nombre del Señor. Vemos cómo el Señor los libra cuando van al concilio. Pero recuerden, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De Pedro? ¿De Juan? ¿De Jacobo? ¿Felipe? ¿Y quiénes son esos? ¿Judíos? ¿Que fueron parte inicial de la iglesia? Sí, pero estamos hablando que eran judíos, ¿ok? Así que en Hechos 1 al 7 estamos hablando de judíos, ¿ok? Pero no se preocupe, vamos a ver dónde la iglesia encaja en el plan de Dios en el libro de los Hechos, amén. Ahora bien, fíjate qué importante, hermano. Estas evidencias que vamos a ver ahora bien rápido nos dicen y nos confirman que en los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos, ¿okay?, el mensaje era a los judíos. Y el mensaje era: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si todos los judíos se hubieran convertido, el Señor hubiera implantado su reino sobre esta tierra ya desde ese tiempo. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que eso no ocurrió. Sin embargo, el Señor sí trató de que todos quisieran arrepentirse, todos creyeran al Evangelio y se arrepintieran de sus pecados para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos a ver evidencias de que los primeros 7 capítulos el Señor le está hablando a los judíos. Lo voy a hacer de manera bien breve, porque esto lo vamos a estar viendo más adelante, hermano. Primero, los discípulos estaban esperando el establecimiento del reino. Eso usted lo vio. Si usted, ¿verdad? Nos referimos rapidito de vuelta y va conmigo al capítulo 1. Voy a buscarlo un momento aquí. ¿Okay? Dice en el verso 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Así que es lo que está diciendo. Ellos estaban esperando que el Señor estableciera el reino que les había prometido, el reino del cual les había estado hablando 40 días después de la resurrección. Amén. Así que el Señor Jesucristo no los reprendió por haber dicho: ¿qué me están diciendo del reino? Más bien Él les prometió, allá en Mateo 19:28, que ellos mismos se sentarían sobre 12 tronos cuando Él viniera en su reino. Amén. Así que a los judíos es que le está prometiendo este reino, inicialmente, hermano. Pedro le predicó a los hombres de Judá, a los hombres de Jerusalén y a Israel en su mensaje de Pentecostés. O sea, él no le estaba predicando a los gentiles, él estaba predicando a los judíos. Amén. Fue un mensaje judío para una congregación judía y fue en una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés. Lo único fue que hablaron en diferentes idiomas, como vimos, por el poder del Espíritu Santo, porque esos judíos que estaban allí eran judíos que habían vivido en otros países y hablaban más idiomas extranjeros que el hebreo, pero eran judíos. Tercer punto, la profecía que vemos allá en Joel, donde dice, y la que cita Pedro: he aquí en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿A quién está hablando? Está hablando primariamente de Israel, no a la iglesia. Esa profecía se cumplió ese día en Pentecostés, que vamos a ver más adelante, capítulo 2, que sí derramó, Señor, su espíritu sobre toda carne. Recuerde que cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne, no quiere decir que toda persona, así sea no creyente, va a recibir el Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que en aquellos creyentes recibirían el Espíritu Santo. Y ese día los creyentes recibieron el Espíritu Santo. El cuarto punto importante, ¿por qué Hechos del 1 al 7 le habla a los judíos? Es que el tema de Pedro allá en ese día de Pentecostés, en ese discurso, es acerca de la resurrección.
¿Ok? ¿Por qué? Porque Cristo le prometió dar a Israel una señal, que es la señal del profeta Jonás. Amén. No le será dada a reseñar a esta generación perversa, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Pues que estuvo 3 días y 3 noches en la tierra y volvió literalmente a la vida. O sea, había sido dado por muerto, pero volvió a la vida. Así que el Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Esa es la señal del profeta Jonás, que el Señor murió y resucitó. Esa es la señal que predicó Pedro, se la estaba predicando a los judíos. Dios le estaba dando a Israel una oportunidad para que aceptaran al Mesías y fueran salvos. Quinto punto, los apóstoles y los primeros convertidos adoraban en el templo, mantuvieron contacto con el ministerio del templo, ¿hasta qué? Hasta que los botaron del templo por estar predicando a Cristo. ¿Okay? Sexto punto, que nos dice que a los judíos se les hablaba al principio del libro de Hechos. Jerusalén era el centro de toda bendición. Todo el mundo llegaba allí. Ese confirma que era el terreno del reino. Esa hubiera sido en ese momento la capital donde Cristo iba a centrar su reino. Bendito sea el Señor. Otra prueba esencial es que Pedro, allá en el capítulo 5, amén, le dice claramente a los del concilio, cuando él estaba siendo entrevistado en el concilio, que el mensaje que él traía era un mensaje para Israel. Si lo leemos, dice, dice Pedro, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Él está hablando claramente que Dios le estaba ofreciendo el evangelio y la salvación a Israel. Otra prueba, capítulo 7. Esteban repasó toda la historia de Israel en su discurso antes de que lo mataran y mostró cómo la nación había rechazado la verdad a través de los años. Y ese capítulo 7 es esencial, hermano, porque lo que va ilustrando es la transición. Ya para el capítulo 7 vamos a ver que empieza a transicionar, a darle la atención, y lo que los judíos no quisieron, el Señor se lo ofreció a los gentiles. Qué bueno, hermano, porque ahí estamos todos, amén. Pero a través de estos primeros 7 capítulos nos vamos a maravillar, porque vamos a ver cómo algo tan impresionante, que el Señor le ofrece el evangelio al pueblo que Él amó durante toda la humanidad, y ese pueblo no lo quiso, hermano, lo rechazó, lo despreció. Y a nosotros, hermanos, que estábamos perdidos y ni sabíamos que estábamos perdidos, el Señor nos amó tanto, amén, que nos dio esas buenas noticias a nosotros. Por eso es que el evangelio, ¿verdad?, como estábamos viendo anteriormente, es para toda la tierra, para todos los que acepten a Cristo, en nombre del Señor serán salvos. Amén. Así que vemos entonces que no hace falta mucho esfuerzo para darse cuenta que los primeros 7 capítulos de Hechos, ese interés del Señor es en la nación judía. Y el mensaje en ese primeros 7 capítulos tiene que ver con el reino, no tiene que ver necesariamente con la iglesia. Hay que separar lo que es el reino de Dios, ¿okay?, de lo que es la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo predicaba de que el reino de los cielos se había acercado. No era que la iglesia venía, no era que la iglesia se iba a formar. La iglesia se formó porque el reino no pudo ser establecido. ¿Por qué el reino no pudo ser establecido? Porque el pueblo de Israel no creyó en el Señor Jesucristo. Recuerde que el Señor iba a establecer su reino con su nación, con los judíos, pero al ellos no creer, entonces nos dio la oportunidad de la salvación a nosotros. Vamos a comprender por qué entonces el Señor le dio la primera oportunidad a Israel. ¿Por qué el Señor le da la énfasis a Israel? Bueno, lo que quería Dios, como hemos dicho, es que Israel creyera en Cristo, hermano. Era lo que Él deseaba. Él había sacado a este pueblo, amén, de la esclavitud en Egipto, lo había llevado a su tierra. En su tierra este pueblo se había rebelado y le habían despreciado. Él lo entregó al cautiverio allá en Babilonia, los trajo de vuelta a los que quisieron a Israel de nuevo, a la tierra, amén. Y allí eventualmente les envió a Cristo para que ellos creyeran y se salvaran y establecer su reino de Dios con poder, para que entonces, amén, los judíos
o sea, Israel, los judíos, fueran los que predicaran el mensaje del reino al resto del mundo, hermano. Y todo el mundo pudiera escuchar el mensaje de Cristo Jesús y todo el mundo se pudiera salvar. Amén. Ese era el orden de Dios. Esto se parece mucho a lo que vemos en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, donde el Señor allá en el futuro, en la tribulación, va a marcar a 144,000 judíos, obviamente creyentes. Ellos van a creer después que la iglesia sea quitada al cielo. Por eso que sabemos que la iglesia va a ser quitada. Porque cuando Israel no creyó, Dios estableció la iglesia. Pues cuando el Cristo se lleve a su iglesia, el Señor va a volver a bregar con Israel. Por eso es que va a sellar a 144,000 varones de su pueblo para que ellos prediquen a Cristo durante la gran tribulación. Amén. Va viendo. Por eso es que estamos en una época de la gracia donde el Señor ha derramado sobre los gentiles lo que los judíos no quisieron. Ahora, en esos primeros 7 capítulos hay que aclarar que aunque el evangelio le estaba siendo predicado a los judíos y Dios estaba esperando a ver cuál sería su respuesta, la de los judíos, ya Dios estaba dando un adelanto de cómo se manifestaría su gracia. Esto es, en la iglesia. Bendito sea el Señor. La parte importante que hay que ir considerando es la siguiente. La iglesia era un misterio que Dios tenía escondido. Un misterio es algo que el Señor ya tenía planeado, pero aún no lo había dado a conocer. Ahora, cuando ya cuando ya lo da a conocer, entonces ya no es un misterio. Bendito sea el Señor. Amén. Esto lo vemos, hermanos, si recuerdan bien, cuando estuvimos estudiando el libro de Efesios. Amén. La carta de Pablo a los Efesios. Él lo describe bien en detalle, ¿verdad? Y me gozo mucho cuando veo la forma en que toda la palabra del Señor está interconectada. Solamente es que tenemos que pasar un poco de trabajo, hermano, e ir allá y decir, oye, mira lo que está diciendo Pablo aquí. Ah, ahora cuando yo veo el principio de los hechos, entonces empiezo a entender por qué Pablo dice estas palabras acá. Vamos a leer todos juntos, Efesios 3, 1 al 7. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado este misterio. Vamos a ver cuál es el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Y aquí empieza con el misterio. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Bueno, que era un misterio. Antes no se conocía esto que está pasando ahora, que los gentiles son miembros del cuerpo de Cristo. O sea, los gentiles pasaron a ser parte de Cristo, lo que pudieron haber hecho los judíos. Ahora, a este grupo de gentiles que creyeron, o que creímos, porque nosotros estamos en ese grupo, el Señor no le llama el reino de Dios. El Señor le llama la iglesia, ¿ok? La eclesia, lo cual quiere decir los entresacados, amén, los entresacados del mundo, ¿ok? Él los entresacó y los congregó y los formó en el cuerpo de Cristo. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia sea llevada a la presencia de Dios, que el Señor se la lleve, porque Él lo prometió antes que venga la tribulación, el Señor se la va a llevar. Y entonces el Señor va a venir a retomar el plan que Él tiene con Israel. Amén. Por eso es que vemos esto claramente en la Escritura. Claro está, hay que ver entonces siempre con mucho cuidado, hermanos, lo hemos dicho muchas veces, qué porciones de la Escritura se refieren a Israel, como por ejemplo cuando vamos a las profecías en el Antiguo Testamento, hay que entender que esas profecías se le estaban haciendo a Israel.
Pero hay que entender también que las profecías que le hizo Israel, muchas de ellas, al no creer Israel, entonces pasan a nosotros. Amén. Bien importante. Usted tiene que hacerse cuenta que a los gentiles no le había sido dada ninguna promesa del Señor que no fuera que el evangelio era para todos. Amén. Pero qué bueno es el Señor, hermano. Aquí estamos. Si usted le da la impresión o le da la sensación, como me da a mí ahora mismo, de que estábamos perdidos irremediablemente, pero el Señor, por su misericordia, nos dio lo que su pueblo no quiso. Gloria a Dios por eso. Y aquí estamos, hermano. Ahora bien, ¿cómo vemos entonces? El Señor le está hablando primeramente en estos primeros 7 capítulos y lo vamos a ver en las próximas semanas a Israel. Hay una parte triste que nos confirma cómo ese pueblo de Israel, a pesar de que el mensaje fue primero para ellos, ellos lo fueron rechazando. Esto lo vemos plasmado, vamos a decir así, confirmado en los primeros, en los 3 asesinatos que vemos en esta historia de Israel, ¿okay? Que vemos redactada en el libro de Hechos. ¿Okay? Primero, Juan el Bautista vino predicando el reino. Recuerda, Mateo 3:1. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. ¿Okay? Y los judíos permitieron su asesinato. Podemos decir que los romanos lo asesinaron, pero básicamente eran congraciados, hermanos. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos protestó para nada. Ellos simplemente, como lo despreciaban, lo vieron morir. De esta manera rechazaron al Padre que envió a Juan a predicar el mensaje. Ese fue el primero. Confirmaron con su permiso que habían rechazado el mensaje. Segundo, llegó el Señor Jesús predicando el mismo mensaje. Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos es acercado, según Mateo 4:12. ¿Okay? ¿Qué pasó? Le crucificaron. ¿Okay? Volvemos a decir, fueron los romanos, pero fue a petición de los judíos. De este modo rechazaron a Dios en la persona del Hijo. Amén. Rechazaron ¿a quién? Al Hijo de Dios. Amén. Ahora, en la cruz, el Señor Jesús oró por los judíos diciendo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Eso no quiere decir que Él estaba excusando a los judíos y que los judíos eran sin culpa. ¿Okay? Simplemente estaba diciendo, ellos están haciendo esto de condenarme a muerte porque ellos están ciegos, no saben lo que hacen, pero son responsables por lo que hacen. ¿Okay? Ahora bien, con todo y eso, el Señor decidió, por la oración del Señor Jesús, darle una tercera oferta, una tercera oportunidad de ese reino, ¿ok? Mediante los apóstoles. ¿Cómo hizo? Pues en los primeros 7 capítulos de los Hechos, el Señor puso a los apóstoles a predicarle a los judíos. Los mismos judíos que habían rechazado a Juan, habían rechazado al Señor Jesús, el Señor como quiera les dio una tercera oportunidad. Pero ¿qué pasó? Cuando empezaron a predicar a todos los judíos, se enfurecieron y asesinaron a Esteban. Esto es lo que vemos en el capítulo 7, hermano. Este fue el pecado de resistir al Espíritu Santo. El pecado imperdonable del cual Cristo habló. ¿Qué quiere decir el pecado imperdonable? Que cuando la persona entiende claramente que lo que se le está hablando es la palabra de Dios y comprende que la salvación es a través de Cristo y que fuera de Él no hay ninguna salvación, amén. Y si a eso ellos lo rechazan y le llaman mentira, le llaman pecado, le llaman blasfemia, le llaman cualquier cosa y lo rechazan y lo desprecian, y en este caso mataron al mensajero que traía el mensaje del Evangelio, amén. Ese pecado, hermano, ante la luz de Cristo alumbrándole y ellos llamándole tinieblas a la luz, ese es el pecado imperdonable. De esto hemos estado predicando en muchas ocasiones, hermano. ¿Qué decimos aquí con Israel? La muerte de Esteban marca el cierre de esa oferta de Dios. ¿Cuál es la oferta? De establecer el reino de Dios con los judíos. Con estos 3 asesinatos, ellos confirman que no querían parte en el reino de Dios. Qué triste, ¿verdad, hermano? Ahora,
Estamos diciendo los primeros 7 capítulos hablan de la iglesia. Pero entonces, los primeros 7 capítulos hablan de los judíos, del reino de la nación de Israel. Amén. Primeros 7 capítulos. Uno se preguntará, ¿y dónde entonces aparece la iglesia? Si en los primeros 7 capítulos primeramente se habla de Israel, la iglesia, ¿dónde aparece? Vamos a ver, hermano. La iglesia, en el libro de Hechos, ¿ok? Es de esta forma. La iglesia empezó en Pentecostés, ¿ven? Capítulo 2. Pero Dios no la reveló a la plenitud, o sea, por completo, sino hasta más tarde, ¿ok? Principalmente a través de los escritos del apóstol Pablo. Recuerden, Pablo eventualmente fue constituido el apóstol a los gentiles. Amén. Mientras que Pedro y el resto de los apóstoles fueron a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Si usted se fija bien, una parte bien importante, en Mateo 16, 18, vamos a buscarlo aquí un momento. ¿Okay? Búsquelo ahí en su Biblia también. Un momentito. Mateo 16, 18, bien importante esta porción. El Señor le dice, ¿verdad? A Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, que no era Pedro, porque Pedro es Petros y roca es roca. O sea, Pedro es piedra y roca es roca, son cosas diferentes. Él está diciendo a Pedro, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, que es el Cristo, voy a edificar mi iglesia. Eso lo hemos explicado muchas veces, amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Amén. Dice, y a ti, a Pedro, dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Ok? ¿A quién le está hablando aquí? ¿A quién? Le está hablando a Pedro. ¿Qué era Pedro? Un judío. Era un apóstol. Iba a ser un apóstol. Pero en este caso era judío, era de la nación de Israel. ¿Qué le está diciendo? Mira, Pedro, tú vas a predicar el evangelio. A ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? ¿Cómo uno entra al reino de los cielos? Creyendo en el Señor Jesucristo. O sea, las llaves del reino de los cielos, hermano, era la predicación del evangelio. Si Pedro y los apóstoles no predicaban, esas llaves no abrían la puerta al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no se estaba predicando. Pero cada vez que se predicara el evangelio, aquellos que creían en el evangelio, literalmente era como si Pedro estuviera abriendo la puerta y los apóstoles abriendo la puerta para que pudieran entrar al reino de los cielos. Amén. Esa es la ilustración que se nos hace de las llaves. Pero ahí mismo, cuando le está ofreciendo en ese momento esas llaves, hermano, no solamente es para la casa de Israel, amén, sino también eventualmente ese mismo evangelio que le abría las puertas a los judíos al reino de los cielos, ese mismo evangelio le abría las puertas a los gentiles para que entraran a la iglesia, para que pudieran ser parte de la iglesia. Señor. Así que, aunque los primeros 7 capítulos de los Hechos está hablando de Pedro y los apóstoles predicando a los judíos primero, primeramente, ya se ve la reseña de que el mensaje del evangelio era para todo el mundo, no solamente los judíos, sino los gentiles. Amén. Y como usted ve, esas llaves, amén. Usted tiene esas llaves también, mi hermano. O sea, uno dice, ay, Pedro tenía llaves, yo no tengo llaves. Nosotros tenemos llaves también. ¿Cuáles son las llaves? La palabra del Señor. Amén. Por eso es que si nosotros no predicamos la palabra, estamos desobedeciendo al Señor porque no estamos abriendo la puerta al cielo. Amén. Por eso es que Cristo es el camino al Padre. No estamos predicando a Cristo. Si no predicáramos a Cristo, pues entonces no estamos abriendo la puerta de entrada a la eternidad. Amén. Por eso el Señor le dijo a Pedro, te doy las llaves a ti y a los que vengan después de ti, es lo que quería decir en estas palabras. Así que Pedro usó esas llaves para abrir, como decimos, la puerta de la fe a los judíos en Pentecostés, en Hechos 2. ¿Amén? Todos aquellos que creyeron ese día en Pentecostés dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice,
¿verdad? Arrepentíos y convertíos, bendito sea el Señor, para que vengan sobre ustedes tiempos de refrigerio. Vamos a buscarlo aquí un momento. Lo dice aquí, verso 37, el capítulo 2 dice, al oír esto, ¿qué? Que Pedro le dijo, a ese Jesús que ustedes mataron, Dios le hizo Señor y Cristo. Y dice, al oír esto, dice el verso 37, capítulo 2, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos. ¿Por qué varones hermanos? Pues porque era todo entre judíos, hermanos. Amén. ¿Qué haremos? Tenemos escapatoria. Y él le dice, sí, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es la garantía de que somos salvos. Amén. Así que Pedro usó las llaves en Hechos 2. Usó las llaves con los samaritanos allá en el capítulo 8. Ahora bien, usted dirá, ¿y los samaritanos entonces qué eran? Bueno, los samaritanos no eran judíos. Los samaritanos era una mezcla de la descendencia judía con los gentiles, o sea, los samaritanos eran así mezclados, ¿verdad? Y se predicó el evangelio allá en Samaria, esa es la parte donde Pedro va a la ciudad de Samaria, allá en el centro del Estado de Israel, y les predicaba a Cristo, amén. Así que primero fue Felipe, pero después se envió allá y Pedro y Juan. Pedro y Juan empezaron allá a, a predicar el Evangelio del Reino en el capítulo 8. Y también, o sea, allí se usaron las llaves otra vez. Pero también entonces en el capítulo 10, hermano, vemos la porción bien famosa donde Pedro ya no estaba predicándole a los judíos, ni estaba predicándole a los que estaban mezclados, estaba predicándole a los gentiles por completo. ¿A quién fue el primero, hermano? A Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? El Señor mandó a Cornelio a buscar a Pedro. Y Pedro fue allá con algunos de los judíos. Y te recuerda que no estaba bien terminando Pedro de predicar. Ellos se convirtieron todos los que estaban en la casa de Cornelio. Y ahí marca la transición que estamos viendo. Hechos 2, todos judíos. Capítulo 8, ya vemos los que no son judíos del todo. Y en el capítulo 10, a quien se le está predicando es a los gentiles. ¿Va viendo esta transición? Lo vamos a ir viendo. Y es importante que usted cuando vaya leyendo esta porción y vayamos a través de ella, entendamos a quién es que se le está hablando, mi hermano. Aquí. Así que hay una transición en estos primeros 7 capítulos de Hechos con Israel y el reino se van ya saliendo de la escena y va entrando en escena la iglesia y el evangelio de la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Ahora bien, hemos hablado mucho de qué es lo que vamos a ver más adelante. Hoy no lo vamos a ver todo, hermano. ¿Ok? Porque es importante que vayamos meditando en estas cosas. Pero hemos dicho mucho, mira, del capítulo 1 al 7 se enfoca mucho en los judíos, dando la oportunidad a los judíos. ¿Ok? Muy bien. ¿Y entonces qué pasa después del capítulo 7? Bueno, después del capítulo 7 se va transicionando, como hemos visto, a la iglesia. ¿Qué podemos esperar entonces después del capítulo 7? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver después del capítulo 7 es que Dios derrama su gracia en los que sí creyeron. Mira, hermano, aquí el asunto de ser que si Israel, que si aquel es de tal familia, de sacerdote y qué sé yo qué cosa, al Señor eso no le importa. ¿Okay? O sea, la descendencia y la sangre al Señor no le importa. Más bien, la palabra del Señor dice que de una sola sangre nos hizo a todos. Amén. Lo que el Señor, a lo que el Señor le hace la diferencia es los que creen y los que no creen. ¿Ok? Así que los que sí creyeron por la gracia de Dios, ¿ok? Esos se pudieron haber constituido el reino de Dios si hubieran sido los judíos que hubieran creído, pero como no creyeron, pues aquellos que sí creyeron, pero no eran judíos, el Señor los constituyó como la iglesia. Así de capítulo 8 en adelante, vamos a ir viendo esa transición. Por ejemplo, ¿verdad? Para que vean un adelanto.
En el capítulo 8, como vimos, ya el evangelio se le va predicando a los samaritanos. Yo me río porque si los judíos despreciaban a alguien y los tenían por la gente más baja y más vil, eran a los samaritanos. Por eso vimos en el capítulo 4 de Juan. La samaritana decía, los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Eso era tratándolo con mucha calma y con mucha suavidad. En realidad, los judíos despreciaban a los samaritanos por ser algo bien bajo para ellos, decían ellos. ¿Por qué? Porque se habían mezclado con otros que no eran judíos y habían mezclado la religión pura del Señor, la habían mezclado con las religiones paganas. Para los judíos, los samaritanos eran despreciables. En el capítulo 8 se le estaba predicando a los samaritanos lo que los judíos no quisieron. Vaya usted a ver, hermano, que el Señor es tan bueno, ¿amén? Y ya en el capítulo 9, Pablo se convierte de momento, de una manera inusual y milagrosa, siendo él uno de los judíos más salvajes en contra del evangelio. ¿Ok? En el capítulo 9, él se convierte. Y Dios lo prepara para su ministerio. ¿A quién? A la iglesia. Él fue el apóstol a los gentiles. Ya en el capítulo 10, y vamos al próximo capítulo, ya vemos que el evangelio va a los gentiles, como vimos, y Pedro mismo le predica a un romano, a Cornelio. En el capítulo 11 le preguntan a Pedro, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo que estamos escuchando que el Espíritu Santo se lo dieron a los gentiles también? Esto era obviamente los poquitos judíos que habían creído que estaban en Jerusalén. Decían, pero Pedro, ¿cómo va a ser esto? Los judíos se preguntaban, ¿cómo va a ser que lo que se le prometió a Israel, el Señor también se lo esté dando a los gentiles? No lo decían con coraje, lo decían, pero ¿qué es esto? El Señor es tan bueno que aquellos que no tenían ni idea ni esperanza de nada, a esos el Señor le da la oportunidad también de ser parte de la salvación. La respuesta era sí. Si vamos entonces al capítulo 12, es la última vez que vemos a Pedro fungir como líder entre los creyentes. Pero ya en el capítulo 13, Pablo es el que asume el liderazgo. ¿Okay? Desde ahí hasta el resto del libro. O sea, que la historia de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ya desde más o menos la mitad del libro, un poquito menos de la mitad del libro hacia adelante, ya el enfoque es el evangelio a los gentiles, no el evangelio a los judíos. Dios se dio cuenta que su pueblo no creyó. ¿Okay? Se cumplió entonces lo que dice Juan 1, 11 al 12. A los suyos vino, o sea, a su pueblo judío, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto, hermano, se cumple en estos primeros 13 capítulos del libro de Hechos. Así que el Señor había predicho lo que iba a pasar. ¿Okay? Después del capítulo 7, como vimos, entonces el enfoque es en la iglesia. Para darle un poquito más de detalle, veamos un poquito de estas cositas que estamos viendo en pantalla ahora. Cristo le prometió a los apóstoles un bautismo del Espíritu. Y eso sucedió en Pentecostés y en la casa de Cornelio, en el capítulo 2. ¿Okay? Estos dos sucesos, ¿okay? Pentecostés, ¿okay? Como cuando fue allá en Cornelio, en la casa de Cornelio, en Jope, ¿okay? No, perdón, en Cesarea, tanto en Pentecostés en Jerusalén, como en la casa de Cornelio en Cesarea. Estos dos sucesos, que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, vino a los judíos, pero también vino a los gentiles. ¿Okay? Así que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se formó con aquellos que creyeron, ya fueran judíos o ya fueran gentiles. ¿Okay? Quiero que entendamos bien este punto. Como los judíos que creyeron en Cristo fueron unos cuantos, y los que empezaron a creer en Cristo fueron los gentiles,
El Señor no estableció el reino basado en la nación de Israel como Él quería. Él estableció la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es un estado transitorio, hermano. ¿Okay? Es un paréntesis de gracia que el Señor derramó sobre la humanidad. Cuando el Señor se lleva a la iglesia, que el Señor le prometió a la iglesia llevársela, el Señor no le prometió a Israel que se lo iba a llevar. El Señor le prometió a Israel que iba a establecer un reino. Pero Israel no quiso al rey del reino. Y los ha mantenido en oscuridad por 2000 años, hermano. En esos 2000 años, la luz de Cristo ha alumbrado a los gentiles. Los gentiles se han convertido. También se han convertido unos que otros judíos, unos cuantos judíos. Los tantos gentiles como los pocos judíos que se han convertido son parte de la iglesia de Cristo. Pues Cristo le prometió a esa iglesia, a nosotros, que nos iba a venir a buscar. ¿Okay? Para llevarnos a sus moradas eternas. Amén. Ahora, nos lleva a sus moradas eternas. Dice que se va a casar con la iglesia. Va a haber unas bodas entre Cristo y la iglesia. Va a haber un tribunal de Cristo donde Cristo va a evaluar nuestra obra para darnos galardones. Amén, hermano. Entonces lo hemos visto y lo vamos a seguir repasando cuando vayamos adelantando en el libro de Apocalipsis los martes. Una vez el Señor nos lleve allá, sobre la tierra, ¿qué va a pasar? La iglesia no va a estar en la tierra. ¿Con quién el Señor va a tratar? Con Israel. Claro, va a tratar también con el mundo perdido. ¿Okay? Porque va a derramar su ira sobre el mundo perdido. Eso lo estamos viendo ya en los estudios en Apocalipsis. Así que el Señor se lleva a su iglesia y vuelve a tratar con Israel. ¿Qué le había prometido a él a Israel? El reino. ¿Para qué los toma ahora? Para predicar el evangelio del reino. Amén. Por eso es que dice la Escritura, se predicará este evangelio del reino a toda criatura y entonces vendrá el fin. Esos versos se refieren a los últimos días de la tribulación, hermano, cuando los judíos van a estar predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. A todos. ¿La iglesia dónde va a estar? La iglesia está en el cielo con Cristo hace tiempo, cuando esas cosas están ocurriendo. Ahora bien, si sabemos, ¿verdad? Al principio del libro de los Hechos, los apóstoles no sabían, seguramente, si Israel iba a recibir o no la oferta del reino. Ellos no lo sabían, pero Cristo lo sabía. Cristo sabía que no lo iban a recibir, pero los apóstoles no lo sabían. ¿Okay? Es como nosotros, hermanos, es lo mismo. Usted tiene que predicar el evangelio, pero usted no sabe si a quien usted se lo predique se va a convertir o no. Usted no puede tomar decisiones también, decir, no, a ese yo no lo voy a predicar porque ese no va a creer. Eso mismo pudo haber dicho cualquiera acerca de nosotros, antes de haber creído en Cristo, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer ese juicio. El Señor transforma a cualquiera, hermano. Tenemos que predicar el evangelio, porque nosotros no sabemos si el Señor va a salvar a esa persona o no. Amén. De la misma forma, los judíos que estaban predicando al principio no sabían si Israel iba a recibir la oferta del reino. El Señor sí sabía que no la iban a recibir. ¿Okay? Así que el Señor sabía que la iglesia iba a entrar a hacerse cargo del propósito de Dios debido al fracaso de Israel. El Señor lo sabía. El Señor lo sabía desde el Evangelio. Juan mismo lo relata. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ya el Señor lo sabía, estaba predicho ya. ¿Ok? Vamos a ir entonces, terminando esta introducción, hermano, haciendo una reseña breve de Hechos 1:11, ¿verdad? Como hemos estado diciendo, el Señor vino, ¿verdad? Y me envió a los apóstoles a predicar el evangelio del reino. Los judíos no lo quisieron. La iglesia se formó entonces con los que sí creyeron, los pocos judíos y en su gran mayoría gentiles. Amén. Ahora bien, una parte importante es la siguiente, hermano. El Señor Jesucristo, ¿okay?, les prometió a los apóstoles, bendito sea el Señor, que a través del evangelio de la salvación todos iban a ser salvos. ¿Okay? Ahora, ellos querían que fuera Israel el que se salvara primero, y ese era el plan de Dios. Pero al Señor no querer, al Israel no querer la salvación, entonces
la salvación se le ofreció a los gentiles. Así que, y respectivamente, ¿cuál era la reacción de los judíos o los gentiles? Se cumplió lo que Dios dijo. El que creyere será salvo. El justo por la fe vivirá, sin importar si era judío, amén, o si era gentil. Bendito sea el Señor. Pues hermanos, antes de despedirnos, ¿verdad?, de esta introducción, queremos reseñar estos 11 versos que vimos al principio, para darle vamos a decir, un adelanto de lo que iríamos a estar predicando el domingo que viene, Dios mediante. ¿Okay? Vamos a reseñar algunas porciones de esta porción de Hechos 1 al 11. Fíjese, ellos juntos, dice el verso 4, todos los discípulos, apóstoles y otros discípulos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. ¿Por qué les dije? Porque mira, ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Así que vamos a estar viendo más adelante cuando el Señor cumple esta promesa. ¿Qué queremos decir ahora mismo? En estos días, aquí mismo, donde se nos relata eso, todavía esos discípulos, que eran como 120, se nos dice más adelante, capítulo 1, pero más adelante, no habían recibido el Espíritu Santo, pero estaban temerosos esperando que hubiera venido sobre ellos la promesa del Señor. ¿Okay? Entonces, vamos a reseñar esa porción. Otra parte importante es en el verso 6, recuerde. Ellos le preguntaron, Señor, ¿y el reino de Israel que tú nos predicaste, ahora mismo que lo vas a restaurar? ¿Okay? Y sabemos que el Señor les contesta, a ustedes no les toca saber si yo voy a restaurar el reino ahora o no, porque eso lo sabe solamente el Padre. Amén. ¿Qué les quiso decir el Señor con esto? Mire, que no importa cuándo el Señor vaya a establecer su reino, lo va a hacer. Que no importa cuándo el Señor va a venir. Tenemos que predicar el Evangelio. Amén. Lo importante es que prediquemos el Evangelio. Es importante que nos enfoquemos en darle la gloria a Dios y predicar el Evangelio a toda criatura. Otra parte importante es lo que reseña el Señor aquí. ¿Con qué poder vamos a predicar el Evangelio? Con el poder del Espíritu Santo. Así es como único vamos a poder ser testigos a todas las naciones. Fíjate que aquí se ve el orden. Primero se iba a predicar, ¿verdad?, el Evangelio en Jerusalén, después en toda Judea, después en Samaria, ¿se acuerdan? A los samaritanos, capítulo 8, y después hasta lo último de la tierra, y llegó hasta Puerto Rico, hermano. Qué bueno es el Señor. Ahora, una parte importante, y la vamos a ir reseñando la semana que viene también, es que una vez el Señor les dijo esto, les dio esta seguridad, se fue alzando en el aire, y se fue subiendo en el aire, y se juntó con una nube, y esa nube le ocultó de sus ojos. O sea, él subió a su trono. ¿A qué trono? En el trono donde Juan lo vio, capítulo 4, dice que él vio allá a uno sentado en el trono y al lado a uno que estaba como inmolado, al cordero, que era el león de la tribu de Judá. Él está allí, hermano, allá fue que subió. ¿Se va a quedar allí todo el tiempo? No, él va a venir, él va a regresar. Míralo aquí la promesa, como está aquí. Dice que ellos lo miraban con los ojos puestos en el cielo, en lo que él iba subiendo. Y de momento, mientras ellos iban mirando, se pararon dos ángeles al lado de ellos. Obviamente estos dos varones con vestiduras blancas eran dos mensajeros. Los mensajeros, o sea, ángelos, se pararon al lado de ellos y le dijeron, pero ustedes que están mirando al cielo, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Como quien dice, es la última vez que lo vamos a ver. Digo, no, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Recuerden la promesa del Señor. Dice, he aquí vendrá, amén, el Señor, y en ese gran día se parará en el monte de Sión, y el monte se partirá, una parte hacia el norte y otra hacia el sur. ¿Recuerdan eso?
Y allí se parará un pie en un lado y un pie en otro. Allí se parará el Señor fuerte sobre su ciudad. Amén. Y allí va a establecer su reino. Esa venida iba a ser así mismo. Dice, así mismo, ¿ok? Como ustedes lo vieron irse, en gloria y poder, así va a venir. Amén. Ahora, fíjese que esto concuerda exactamente con lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Amén. Cuando vaya a empezar la tribulación, el Señor se va a llevar a su iglesia. Amén. La que Él compró con su sangre preciosa. Entonces se desata sobre la tierra la tribulación y la gran tribulación, los juicios de Dios, que lo estamos viendo en los estudios de los martes. Ahora, al final de esa tribulación y gran tribulación, amén, ¿qué pasa? Regresa Cristo. Hasta aquí se va a cumplir lo que dice el verso 11. Se regresa Cristo. ¿Y con Cristo quién viene? La iglesia, hermano. Amén. Por eso que la iglesia tiene que ir antes. ¿Por qué? Porque al irse la iglesia, Dios empieza a marcar el reloj de Israel otra vez. Amén. Y va a bregar con Israel mientras la iglesia está allá arriba siendo evaluada por sus obras y desposándose con el Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. Amén. Así que grandes cosas quedan para la iglesia y grandes cosas quedan para la nación de Israel también, hermano. Así que prepárese, vaya repasando estos capítulos para que entonces la semana que viene en adelante vayamos en detalle por ellos. Amén. Qué gran bendición, estoy seguro vamos a recibir todos. Oremos, hermano. Padre Santo, Señor, ahora te doy gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia sobre nosotros es grande. Gracias por habernos dado a tu Hijo Jesús como Salvador de nuestros pecados, Señor. Gracias por habernos enviado, Señor, a ese Salvador poderoso y habernos despertado, Señor, a la realidad de nuestra perdición por medio de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra, para que pudiéramos confesarle como Salvador y poder ser salvos, Señor, de la condenación. Mi Señor Jesús, gracias por ser bueno con nosotros. Ahora, Padre, te pido, mi Señor, que nos bendigas y permitas, Padre, que si alguno que escucha no te ha conocido como Salvador, que te confiese hoy como Señor y Salvador. Y escribas tú, Señor, su nombre en el libro de la vida, Padre. Ten misericordia de todos. Sigue salvando las almas, mi Señor Jesús. Sigue bendiciendo a tu iglesia. Gracias te damos, mi Señor. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos y amigos, antes de irme, quería repasar un momentito con ustedes algunos anuncios. Amén. La semana que viene, el día 3 de mayo, amén, vamos a estar, bendito sea el Señor, congregados con nuestros hermanitos de la iglesia Maranata allá en Honduras. Gloria a Dios. Amén. Y esto es lo que quiero reseñar aquí. Vamos a estar allí ese día, ¿ok? Y la predicación va a ser al mediodía. Amén. Así que vamos a tener la oportunidad de este servidor predicar la palabra, pero a la misma vez vamos a poder estar en comunión con nuestros hermanos de la iglesia Maranata allá en Santa Lucía, Honduras, donde pastorea nuestro hermano Evan Williams. Así que allá esa porción no estará en Facebook originalmente, será por Zoom, pero más adelante vamos a poner el culto grabado en Facebook para que si usted lo quiere seguir, lo puede seguir más tarde. Eso va a ser el domingo 3. El resto de los días, hermanos, como de costumbre, próximo martes 28 a las 7, el estudio bíblico semanal. En este martes continuamos con la serie en Lucas. Bendito sea el Señor, no se lo pierda. El jueves 30 estaremos en oración a través de Zoom. Y el viernes primero, el próximo viernes, volvemos a tener el estudio de damas. Amén. A través de Zoom también. Amén. Así que esperamos todo esto sea de bendición. Bueno, hermano, me despido entonces. Será hasta la próxima, pero les dejo entonces con esta alabanza. Gloria al Señor. Que Dios me les bendiga.
el que vino aquí a morir por llevar nuestros pecados. Llega una turba con palos, oiga, Radamés, como si él fuera un criminal. Pedro con su espada hiere la oreja de aquel soldado, mas Cristo extiende su mano y se la vuelve a sanar. Mas Cristo extiende su mano y se la vuelve a sanar. De allí lo llevan arrestado ante Herodes y Caifás, y por miedo sus amigos le abandonan y se van. Pedro, que le había seguido, no diga usted que no, al fin es interrogado. Tú con él has caminado, aquella mujer le dice, entonces Pedro maldice, yo jamás con él he estado. Entonces Pedro maldice, yo jamás con él he estado. Poncio Pilato por miedo a Jesús quiere salvar, y a cambio por Jesucristo les ofrece a Barrabás. La multitud le responde, oiga bien mi hermano, que a mi tristeza me da. Suéltenos a Barrabás y maten a Jesucristo, pues si en verdad están listos, que vuelva a resucitar. Pues si en verdad están listos, que vuelva a resucitar. En una cruz fue clavado y por los hombres rodó, y en el madero llevó de nosotros el pecado. Luego que fue sepultado, oiga hermano Bobby,
ahí.